Hola a todos, mi nombre es Evangelina Membriani, yo soy médica especialista en neumonología y salud ocupacional y en esta oportunidad lo que vamos a compartir es una clase sobre lo más relevante en neumonología ocupacional. La ocurrencia de enfermedades vinculadas al trabajo fue planteada hace muchos años, ya desde la antigua Grecia, en donde se describieron patologías relacionadas con la extracción de minerales. Sin embargo, esta primera descripción corresponde recién a 1760, en donde se describen 54 enfermedades de origen ocupacional por Bernardino Ramazzini. ¿Qué enfermedades respiratorias de causa ocupacional conocemos? Bueno, vamos a definir cuáles son las más frecuentes y aquellas que no debemos dejar de recordar. En primer término, lo que tenemos que saber es que las enfermedades respiratorias de origen ocupacional se vinculan fundamentalmente con la inhalación de determinadas partículas, que pueden ser partículas en composición, digamos, en el medio laboral en forma de aerosol, en forma de polvo, en forma de humo, en forma de vapor o en forma de gas. Dentro de las enfermedades respiratorias de origen laboral podemos describir aquellas que comprometen la vía aérea, como el asma ocupacional, el síndrome de función reactiva de las vías aéreas, la bronquiolitis crónica, el enfisema, las enfermedades intersticiales, como las neumoconiosis de polvo inorgánico, la alveolitis alérgica extrínseca o neumonía por hipersensibilidad, el daño alveolar agudo, la proteinosis alveolar, la neumonía lipoidea, la fibrosis pulmonar intersticial de origen laboral, la bronquiolitis, las neoplasias como el cáncer de pulmón o el mesotelioma. En este artículo vemos que en Gran Bretaña entre el 2018 y el 2019 se realizó este reporte en el cual, si bien la patología más frecuente vinculada a los accidentes laborales y a la mortalidad laboral son aquellos accidentes por caída de propia altura, desde altura, vemos que dentro de lo que respecta a lo respiratorio, la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, 3% estimado de la mortalidad de enfermedades pulmonares atribuibles a esta causa, a causas ocupacionales. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de enfermedades respiratorias de origen ocupacional, tenemos que conocer lo que son los elementos de protección personal y es fundamental saber seleccionar aquel elemento indicado para el puesto de trabajo de cada persona. Y si bien el elemento de protección personal es muy importante, más importante aún resulta la eliminación en lo posible de aquellos factores ocupacionales que pueden implicar un riesgo para la salud respiratoria, eliminando todas las sustancias que podrían llegar a causar una patología. Cuando no es posible eliminar la sustancia, es fundamental tratar de sustituirla por menor toxicidad y, si no es posible sustituirla, o una vez sustituida esta sustancia, tratar de limitar la exposición, tratando de respetar las jornadas laborales, cosa que suele ser muy difícil en nuestro medio, en el cual el empleo informal representa un porcentaje muy elevado. Neumoconiosis, podemos mencionar a la silicosis, la neumoconiosis de los mineros de carbón, aquellas silicatosis que incluyen la asbestosis, la coaliniosis, la talcosis, la siderosis, la beriliosis, la estañosis o la neumoconiosis de los metales duros. De estas, las cuales vamos a describir fundamentalmente son la silicosis y la asbestosis. Como tenemos que conocer, sabemos, muchas veces vinculamos la silicosis con el trabajador en la mina, y eso es correcto, pero también tenemos que conocer que existe un listado importante de ocupaciones o profesiones en las cuales el paciente puede estar expuesto a las partículas de sílice, ya sea tallado y pulido de rocas de sílices, o también en la industria de la cerámica, en la industria de algunas
pinturas, en la fabricación de todos los materiales que son refractarios, en la industria del papel también puede verse involucrado este agente, en el corte, pulido, grabado, fundición, en las joyerías, en la reparación de automóviles, en las limpiezas abrasivas con algunos productos que contienen silicosis, perdón, que contienen el material de sílice. La silicosis podemos mencionar formas clínicas como la crónica simple, la crónica complicada, la acelerada o la aguda. Esta forma clínica tiene que ver y se relaciona con el tiempo de exposición, que lo podemos también describir en aquellos que están expuestos más de 10 años, o en aquellos que están expuestos entre 5 o 10 años o menos de 5 años, y también van a tener una relación en cuanto a la presentación radiológica, desde nódulos menores a 10 milímetros a masas que ocupan mayor extensión. Y en cuanto a la forma de presentación respecto a los síntomas, podemos encontrar formas que son hallazgos en chequeos periódicos laborales, que son completamente asintomáticas, o aquellas que ya se manifiestan con disnea, tos o incluso insuficiencia respiratoria. Y el patrón que vamos a encontrar podrá, dependiendo del estadio de la enfermedad, ser un patrón obstructivo, restrictivo o mixto, o en algunos casos en estadios iniciales normal. Lo importante aquí, bueno, que no existe un tratamiento específico para la silicosis, y el tratamiento, digamos, puede a veces darse para los síntomas con broncodilatadores. Una vez presente la enfermedad, lo fundamental es alejar, obviamente, al trabajador de la fuente exposicional, pero muchas veces, por más que lo alejemos, la enfermedad puede tener un curso evolutivo. Y dentro de las alternativas podemos brindar la rehabilitación respiratoria, y bueno, ya también en algunos casos avanzados lo que es el trasplante pulmonar. Sí tenemos que tener en cuenta que la silicosis es una enfermedad que se vincula con mayor susceptibilidad para determinadas infecciones como la tuberculosis, entonces debemos descartar la silicotuberculosis y de hacer profilaxis en aquellos pacientes en los cuales tengan una PPD positiva, y hacer un seguimiento por el mayor riesgo que presenta la silicosis de cáncer de pulmón. Como sabemos, hace unos años la silicosis, el sílice en sí, está descrito dentro de las sustancias que son oncogénicas, de manera tal que los pacientes que presentan esta enfermedad tienen que realizar un seguimiento. Acá tenemos formas simples de silicosis del lado izquierdo, y vemos ya formas complicadas con masas importantes que ocupan una gran extensión del tejido pulmonar. También vemos esto en la tomografía, vemos imágenes donde en la tomografía podemos ver estos micronódulos, o incluso podemos encontrar las masas pulmonares. Esta es una silicosis complicada, vemos del lado izquierdo la radiografía y del lado derecho la tomografía con masas concluyentes. Respecto a la asbestosis, sabemos que la asbestosis es una enfermedad ocupacional que está causada por la inhalación del amianto o asbesto, con un conjunto de sustancias minerales que tienen una estructura fibrosa y que podemos encontrar en varios fuentes exposicionales. Es un material que es masivamente utilizado fue masivamente utilizado durante siglos, sobre todo por su propiedad de ser un aislante. Y aunque actualmente se encuentra prohibido, lo encontramos presente en un montón de estructuras, en frenos de vehículos, en cañerías para el transporte de agua, en la industria automotriz fue muy utilizado, también en las industrias de frenos. Y bueno, esta sí también fue declarada una sustancia con potencial actividad carcinogénica, por lo cual está, digamos, actualmente prohibido. Pero aquí vemos un listado de ocupaciones en los cuales puede haber exposición al asbesto, trabajos de demolición. ¿Por qué? Porque puede, digamos, actualmente en la demolición puede haber estructuras con asbesto, y entonces la persona que está encargada de ese trabajo va a estar expuesta.
en las calderas, en los mecánicos, albañiles, carpinteros, yeseros, pintores, plomeros. Vemos un listado importante de pacientes o de personas que pueden, digamos, estar expuestas. Las fibras de amianto inhaladas se van a depositar en los alvéolos, donde generan una actividad macrofágica y generan una respuesta inflamatoria con destrucción pulmonar y que llevan a la fibrosis. Algunas de estas fibras pueden ser transportadas hacia la pleura, ganglios linfáticos, e incluso alojarse en otros órganos. Las enfermedades relacionadas con el asbesto pueden ser benignas o malignas. Dentro de las benignas encontramos lo más frecuente son las placas pleurales, con derrame pleural benigno, puede haber fibrosis, atelectasia redonda, y dentro de las malignas encontramos el mesotelioma, el cáncer de pulmón, el cáncer de laringe. Y bueno, la importancia, digamos, en esto es que una vez definida la exposición o definido el diagnóstico, es muy importante hacer un seguimiento, porque por más que, volvemos a lo mismo que la silicosis, por más que logremos alejar al trabajador de la fuente exposicional, el riesgo a progresión de la enfermedad continúa. Incluso en la asbestosis puede continuar hasta 20 años este riesgo de progresión, o más, ¿no?, de enfermedad. Acá vemos una tomografía donde vemos las imágenes de placas pleurales. Bueno, y ahora vamos a pasar a lo que es el asma ocupacional. El asma ocupacional es una enfermedad laboral respiratoria más frecuente en el mundo desarrollado, y hay diversos estudios que estiman que entre el 10 y el 20% de los adultos con asma son de origen de causa ocupacional. Un 5% corresponde a lo que en sigla en inglés se denomina Reactive Airways Diffusion Syndrome, o RADS, que hace referencia a una exposición aguda con un síndrome agudo de obstrucción bronquial. Ha logrado esto mayor difusión luego del derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York, donde personas que estuvieron expuestas a grandes cantidades de polvo en suspensión adquirieron esta condición. Los agentes productores son múltiples y clásicamente se dividen en agentes de alto peso molecular que generan una respuesta de hipersensibilidad tipo 1 y agentes de peso molecular que actúan como aptenos o mecanismos no mediados por IgE. Los agentes etiológicos reportados como causantes de asma ocupacional también es una lista extensa, pudiendo ser agentes de alto peso molecular o agentes de bajo peso molecular. Los síntomas, fundamental, lo que tenemos que tener en cuenta es que los síntomas empeoran luego de llegar al trabajo y mejoran generalmente los días libres, especialmente las vacaciones. El segundo elemento es establecer la relación con el agente laboral para probar que está clara esta relación. Muchas veces se puede contar con una prueba de provocación bronquial que estimulemos frente al agente exposicional definido. Y si no está disponible, que es lo que suele pasarnos frecuentemente, otras herramientas son utilizar un pico flujo en el ambiente laboral, y también podríamos contar con la determinación de una IgE específica o pruebas cutáneas que nos ayuden a establecer la sensibilización del individuo a cada agente. Lo que tenemos que considerar en el asma ocupacional es lo fundamental en el tratamiento es alejar a la persona del agente expuesto, ya que la enfermedad puede ser teóricamente curada, aunque en 70% sigue manteniendo síntomas, y esto generalmente se vincula con el retraso en el alejamiento de la persona del ambiente exposicional laboral. Entonces, punto número 1, alejar al individuo de la fuente exposicional. Y punto después, número 2, iremos viendo si es necesario o no la utilización de broncodilatadores o la utilización de corticoides inhalados. Como mencionamos, también conocemos a tenemos que describir la neumonía por hipersensibilidad. La neumonía por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca hace relación a una respuesta pulmonar que se vincula también con agentes inhalados que van a desencadenar determinada alteración a nivel del parénquima pulmonar, y que puede tener un curso que puede ser agudo, subagudo o crónico,
Para definir la neumonía por hipersensibilidad vamos a tener criterios mayores o criterios menores. Y, bueno, antes un minutito, entonces, dentro de los criterios mayores encontramos historia de exposición a un antígeno conocido, precipitina positiva, una clínica compatible con neumonía por hipersensibilidad, como disnea de fuerza, episodios febriles recurrentes, hallazgo sugestivo de neumonía por hipersensibilidad en la radiografía de tórax o en la tomografía, y los criterios menores que pueden ser aquellos que encontramos como crepitantes basales bilaterales, prueba de provocación específica, disminución de la capacidad de difusión, hipoxemia arterial en reposo o en ejercicio, una anatomía patológica compatible o la linfocitosis en el VAR. También lo número 1 en este caso es alejar al individuo del agente de exposición. Bueno, volviendo, digamos, a lo fundamental, lo que quiero remarcar en esta clase es que las medidas de protección del individuo es responsabilidad también nuestra, de los médicos, capacitar al paciente respecto de cuáles son las herramientas que tiene que utilizar para proteger su salud. Y voy a hacer mención a que nosotros disponemos de herramientas que nos van a permitir definir en los ambientes laborales el factor de protección requerido para cada trabajador. Cuando nosotros hablamos de salud ocupacional, lo que tenemos que tener en cuenta es que dependiendo de cada puesto de trabajo, dependiendo de cada sustancia, tenemos una guía en la cual podemos encontrar cuál es el factor de protección requerido acorde a la sustancia o al puesto de trabajo de cada individuo. Con ese factor de protección vamos a calcular el índice de protección que necesita el trabajador y así, digamos, instruirlo y capacitarlo en el elemento que va a utilizar para esta protección. Y los elementos pueden ir desde aquellos elementos que son mascarillas, con filtros o sin filtros, como podría ser barbijos N95 o en incluso aquellas máscaras que requieren de filtros externos, máscaras que son requeridas cuando la exposición se trata de gases y vapores, y aquellas que son utilizadas cuando hablamos de ambientes con bajo nivel de oxígeno, como pueden ser aquellos subterráneos o en minas. En estos casos, muchas veces, para el uso en estos ambientes con deficiencia de oxígeno, tenemos que utilizar herramientas que cuentan con provisión externa de oxígeno. Bueno, estos son ejemplos también de la gran variedad de máscaras que disponemos y de herramientas que disponemos para la protección del trabajador. Y hacerles mención que no solamente necesitamos conocerlas, sino que seleccionar la adecuada para el puesto de trabajo, y una vez seleccionada, instruir al trabajador con el correcto uso de las mismas, y con el correcto mantenimiento de las mismas herramientas de protección personal. ¿Por qué? Porque podemos disponer de una buena máscara o una buena protección, pero si el trabajador no sabe cómo colocarla, cómo utilizarla, no va a terminar cumpliendo su función. Entonces, punto número 1 para repasar: identificar cuáles son los posibles factores a los cuales están expuestas las personas en sus ambientes de trabajo. Punto número 2, tratar de minimizar esa exposición siempre y cuando sea posible, y hay que extremar esa medida. Siempre es posible tratar de minimizar la exposición, y minimizada esta exposición, utilizar las herramientas de protección personal. Porque, digamos, por más que utilicemos minimizar el riesgo, si la persona cuando realiza la actividad no está utilizando bien su elemento de protección personal, no va a cumplir ninguna función y va a estar de la misma manera en riesgo. Y al revés, también utilizando bien el elemento de protección personal, lograr que el individuo realice los controles, porque
por más que tengamos el adecuado uso, vamos a ver que muchas veces los trabajadores nos comentan que utilizan los elementos de protección personal, pero cuando llegan a su casa tienen tos o tienen restos de las sustancias inhaladas en las vías respiratorias altas. Para la selección de estos métodos de protección contamos con guías que son de distribución internacional, donde podemos buscar cada elemento. Y quise finalizar con esta diapositiva en la cual vemos que, además de todo lo que hemos hablado, es difícil llevar de la teoría a la práctica todas estas herramientas en un país en el cual la gran cantidad de trabajo informal hace que las cosas sean un poco más difíciles. Por eso puse esta frase de protegiendo a los desprotegidos, y hacemos hincapié en eso, que obviamente que más allá de la teoría que yo pueda brindarles, implementarla es muy difícil, y bueno, será una responsabilidad de todos el día de mañana y en el día a día tratar de lograr una mejora en esta situación de los trabajadores. Muchas gracias.